Pues buenas tardes, que ya hemos pasado de las 12 y muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Manuel Bonilla y os voy a dar una ponencia, una clase magistral que está dentro del curso de Sistemas de Gestión de la Energía sobre cómo se plantean las energías, las auditorías energéticas en una pequeña o en una mediana empresa. Entonces, arrancamos. Antes de arrancar, os invito a que si alguien quiere seguir la ponencia, en la carpeta del Drive, que tiene mi nombre de este módulo, está. Entonces, si alguien la quiere seguir, porque prefiere ir un poco atrás y quiere adelantarse, o sea, que haya cierta sincronía. Si alguien quiere, sabemos que el recurso de Internet pues, tiene sus limitaciones, pero esa oportunidad se tiene. Vale, pues dicho esto, sí que arrancamos ya. Entonces, los contenidos que vamos a ver de la ponencia pues tienen el marco normativo actual, las fases de una auditoría energética y veremos también dos casos prácticos. Digamos que la parte de fases de una auditoría energética es la parte central. O sea, nosotros vamos a ver una miscelánea de lo que es el marco normativo y luego pues un par de casos prácticos para que veáis pues en qué rangos de mejora en dinero, en tanto por ciento, que se pueden conseguir. Entonces, dentro del marco normativo, pues vamos a ver la legislación general sobre auditorías y luego lo que compete para una auditoría energética, que es la norma UNE EN 16.247. Eso ahora lo vamos a ver cómo ocurrió. Todo arranca, para mí este año 1990, que lo veis ahí, es un año muy significativo cuando se produce el Tratado de Kioto. Y entonces ahí se plantea, digamos, vamos a empezar a andar, ¿no? Vamos a empezar a andar hasta que ya pues, se aprueba en una Comisión Europea, o sea, la Comisión Europea aprueba la Estrategia 2020, que venía a decir que para el 2020 se consiguiera una reducción de un 20% de emisiones de gases de efecto invernadero, un aumento del 20% de energía renovable y una disminución de la energía primaria consumida. Voy a recordar muy rápidamente, para que nos ubiquemos, nosotros sabemos, esto con un modelo de cajas, aquí tendríamos la energía primaria, aquí tendríamos la energía útil, que es la que nosotros disfrutamos, y aquí tenemos la energía final, que es la que nos cuenta nuestro contador eléctrico. O sea, nosotros nos facturan esto. Entonces, este 20% se refiere a esta energía primaria, porque pensar que nosotros cada vez que saltamos aquí, vamos desde una energía muy grande, que se ve reducida en una energía útil, y que luego se ve reducida hasta una energía final. ¿Por qué? Porque aquí en los transportes se pierde, porque aquí hay un rendimiento, aquí también tenemos otros rendimientos, y aquí tenemos otros rendimientos. O sea, esto que se tenga claro. No es lo mismo hablar de tanto por ciento sobre energía primaria que sobre energía final. Vale, bueno, voy siguiendo con esto. Dentro de esa estrategia, pues se diseñaron unas herramientas. Una de ellas es las herramientas que permiten las auditorías energéticas. Se diseñó también el régimen de comercio de los derechos de emisión y herramientas para la descarbonización, y se emitió el documento que es una directiva europea, que es la 2012-27 de la Unión Europea. Entonces, como somos país miembro, lo que se hace en cada una de las directivas europeas es una transposición a nuestra legislación mediante este Real Decreto, el 56/2016. En este Real Decreto aparece el artículo 4, que viene a decir que todos los países emitirán un plan de acción. Concretamente, España emitió su plan de acción de eficiencia energética, el último 2017-2020.
Ahora aparece el punto. Vale. Esto nos conduce a la web, que esperemos que vaya rápido. Y no va rápido. Esto es una limitación que tenemos, pero nosotros vamos a llegar a este documento. Es un documento muy extenso que emitió en su momento el IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Anteriormente pertenecía al Ministerio de Economía y Competitividad y actualmente, pues, y con el nuevo gobierno que tenemos desde hace unos meses, pues se creó el Ministerio de Transición Ecológica y ahora depende de este ministerio. Es un documento muy extenso donde está regulado todas y cada una de las acciones que se pueden realizar para el objetivo que se pretende, que es que tengamos unas auditorías energéticas que nos van a conducir a una cosa que ahora os mostraré. Vale. Entonces aquí tenemos nuestro Real Decreto y entonces esto compete a aquellas empresas que tienen más de 250 personas y más de 50 millones de volumen de negocio. Tienen que hacer una auditoría energética cada 4 años a partir de la fecha del anterior, si es que lo hubieran hecho, que cubra al menos el 80%, el 85% del consumo de energía final. Por eso os he explicado lo de que una cosa es la primaria y otra cosa es la final. Aquí nos está diciendo que nosotros nos vayamos a nuestro contador, a nuestras facturas, y si hemos consumido 3 millones de vatios, no 3.000, o sea, vatios hora, 3 megavatios hora, pues entonces el 85% lo que resulte. O sea, tú tienes que saber dónde lo has consumido. Por eso se te hace necesario hacer tu auditoría energética. En esta transposición parcial que se hace, nos viene a decir que el artículo 3, en el punto 3, puedes hacer una auditoría energética o bien aplicar un sistema de gestión medioambiental o un sistema de gestión de la energía con la norma ISO 50001, siempre que incluya una auditoría energética. Esto más o menos a qué nos conduce, a que primero hagamos una auditoría energética y que luego veamos por dónde vamos a poder actuar y ya nos embarquemos a un sistema de gestión. Aquí nos habla de cómo tienen que ser los técnicos cualificados y aquí lo más importante es que pueden pertenecer a la empresa o no, pero claro, esto se entiende. Lo que no se puede es uno como autoauditarse si tú formas parte de la producción, porque si no se corren el riesgo de los buenismos, ¿no? O sea, tú puedes tener un control interno de tu departamento de calidad y tu departamento de calidad está aquí, el departamento de producción está allí, los administrativos están por otro lado, la dirección está por otro y entonces tus técnicos están cualificados, tú les pagas con su nómina y tus propios técnicos te hacen la auditoría. ¿Por qué? Porque luego al final, y esto lo vimos en la ponencia anterior, ocurre que tú lo tienes que certificar con un organismo certificador para que te concedan el sellito de la... Pero para el caso de una auditoría energética, te la puedes hacer tú siempre y cuando tus técnicos no sean también de producción. El IDAE nos ofrece toda esta serie de documentos sobre sistemas eficientes en el alumbrado exterior, estas herramientas LEED y CALENER que nos sirven para ver qué envolvente tenemos, otra guía para los tratamientos de aire, las enfriadoras, para las instalaciones de climatización. Y bueno, pues llegamos a lo que es la norma. Esto os lo he puesto por si, vamos, cualquiera hemos visto. Esta es la que se refiere a las auditorías energéticas, que tiene este formato, y la norma por sí tiene 5 partes. Nosotros nos vamos a centrar en esta. Nos vamos a centrar aquí, en la de los requisitos generales. ¿Por qué? Porque hay una parte para edificios, cuando se refiere a edificios son edificios residenciales, para un determinado proceso,
Dices, mira, pues yo voy a auditar solo el proceso. Para los transportes, y luego pues habla también de las competencias. Vale. Entonces, nosotros nos vamos a centrar aquí en la parte 1, que es los requisitos generales, que tiene pues, unos requisitos generales propiamente dichos, una metodología. En todo informe, en cualquier tipo de actuación, uno tiene que tener unos requisitos generales, una metodología determinada para que todo el mundo la pueda seguir, otros requisitos entregables, que son los que luego tú vas a documentar, y la aplicación, el alcance, o sea, de decir, bueno, pues esto alcanza a centros, organizaciones, excepto viviendas privadas individuales, que por eso dice que la de los edificios se refería a las viviendas donde vivimos, valga la redundancia, o donde trabajamos. O sea, este lugar pues podría ser auditado, pero con la norma de los edificios. Y luego, pues la aplicación también tiene que ver según las formas y uso de la energía. Esto habla de los procesos, la he dejado un poco porque, no sé, esta norma nos puede servir como de complemento, es decir, bueno, vamos a ir proceso por proceso y nos va a decir, pues enfóquese aquí, enfocamos allí, por darle forma a nuestra auditoría energética. Esto es el transporte, porque muchas empresas tienen transportes, y ahora llegamos a lo que sería la fase de una auditoría energética. Primero vamos a ver qué es una auditoría energética, cómo se estructura el estudio, cómo se recopilan los datos, cuál es el trabajo de campo, el análisis de los datos, porque, vale, recogemos muchos datos, y de hecho cuantos más recojamos mejor. Pero claro, no es que los recojo, es que además los tendré que analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a elaborar un informe y lo que previamente será identificar unas propuestas de ahorro para al final establecer unos planes de actuación. Buscando, porque esto es la respuesta al para qué. Cuando uno hace algo, cuando dice, ¿por qué haces algo? Pues es la justificación. Y la respuesta al para qué, yo siempre digo que todo lo que hacemos es para obtener beneficio. O sea, nadie se perjudica ni quiere perjudicar a los demás, ¿no? Pues la respuesta al para qué, para qué se hace una auditoría energética es para buscar ahorro energético. Ese es el beneficio que nosotros podemos obtener. Entonces, ¿qué es? Pues no es otra cosa sino que un estudio especializado, personalizado, un estudio personalizado y especializado que tiene por objetivo optimizar energéticamente los procesos e instalaciones existentes y detectar oportunidades en medidas de ahorro y eficiencia energética. Esto podría ser perfectamente una pregunta de examen, cuando digo, oiga, o sea, quedémonos con la mayoría de lo que hay subrayado, ¿no? Que este es un estudio personalizado que pretende optimizar energéticamente pues lo que tenemos, queriendo detectar medidas de ahorro y eficiencia energética. Entonces, los objetivos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer nuestro estado actual de nuestra instalación y de nuestros sistemas principales, que eso es lo que se conoce como el ABC energético. Localizar y evaluar los modos y usos de la energía, o sea, cómo estamos utilizando, o sea, aquí usamos gas, ¿y cómo lo usamos? Aquí usamos electricidad básica, ¿cómo lo usamos? Una cosa importantísima es analizar las posibles mejoras en la contratación de los suministros, que ahora vamos a ver por dónde podemos coger pistas. Detectar ineficiencias energéticas, que es lo que son las fugas de energía. O sea, nosotros tenemos fugas de energía y son fácil. Es posible, no vamos a decir, no voy a hacer ni fácil ni difícil, es posible localizarlas, es posible. Evaluar las mejoras, evaluarlas y proponerlas, las mejoras de ahorro energético, que es lo que se conoce como con el acrónimo de MAES, medidas de ahorro energético. Vale, entonces, nosotros dentro de las fases, ya hemos dicho que es la auditoría, ¿no? Nos hemos quedado y tal. Bueno, pues dentro de la fase, ya estamos en las fases, lo primero de todo es que tenemos que estructurar nuestro estudio.
Entonces, cuando nosotros lo que digamos, vamos a estructurar nuestro estudio es que vamos a diseñar un plan de trabajo, donde, pues, objetivos y alcances. Siempre uno tiene que, el objetivo es, quiero hacer esto, sé que voy a poder hacerlo, y esto compete a esta parte. El alcance es a dónde voy a actuar yo, compete o a esta o a este conjunto de partes. Definimos un equipo de trabajo y planificamos. Con un calendario y las fases, y llegamos pues al famoso diagrama de Gantt, donde nosotros tenemos pues reunión dirección, estructuración de estudio, una reunión técnica, y le vamos poniendo aquí fechas. Pues esto es lo que todos conocemos como un diagrama de Gantt, donde se ve la temporalización de nuestras actuaciones en cada una de las fases. Vale, pasamos a la recopilación de datos. Dice, siempre debe ponerse en estudio los datos recibidos. Nos va a orientar en el resto de las fases. Digamos que ya lo hemos planificado todo. Dice, bueno, pues nosotros vamos como dando pasitos y tenemos una ligera orientación de por dónde tenemos que caminar. Nos pueden distorsionar algunos de los resultados si los datos no son reales, o hay que constatar que el dato es real, o sea, que no sea algo, no, yo es que creo. No, creo no, ¿es o no es? Pero con el creo no vale. Cuando tú le preguntas ahí, oiga, ¿esto qué son? ¿27 euros? Bueno, yo creo, no. O sea, o son 27, o son 37, o son 41. No creo, el creo no es respuesta válida. Y bueno, pues otros datos de interés. Voy a quitar de aquí el puntero, que no me he dado cuenta. Vale. Esto es una factura eléctrica como la que todos tenemos. Nosotros de aquí, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues cuántos kilovatios consumimos al año y a cómo nos resulta el euro por kilovatio. O sea, esos son los datos significativos. Nosotros, ¿cuántos kilovatios al año de electricidad consumimos y cuántos euros nos sale el kilovatio? Vale. En el caso del gas, igual. Aquí, tiempos, muy bien. Esto es que se me pierde el ratón, perdonadme. Vale, os quiero mostrar este PDF para que nos sirva de recordatorio. Aquí están, digamos, las posibles contrataciones que tenemos en el gas. Esto es para los Latour, viene a ser para los, digamos, los edificios domésticos y tal, mayoritariamente. Y luego aquí ya tenemos los peajes, que nosotros podremos estar en la modalidad que sea. Según esto nos lo cita aquí, según los kilovatios hora de gas que consumamos al año. Una empresa ya importante anda por esto en el 2.5, que son 500 gigavatios hora al año. Y aquí hay una cosa curiosa, que es que esto es el peaje. Y como veis va bajando cuanto más consumamos. Entonces nosotros lo que tenemos que ir es a tener un contrato que esté acorde a nuestra facturación. Y eso te lo va a decir un técnico si no lo sabes hacer. Bien, este documento, pues como tenéis la presentación, y luego aquí llegamos también... ¿Acorde a nuestra facturación o a nuestro consumo? Bueno, es que a ti te facturan lo que consumes. Vale, no, pero me has creado ahí un poco de ambigüedad, vale. No, o sea, tu facturación es, la factura te la emite la comercializadora sí, tal... Pero en la facturación hay más cosas aparte del consumo. Sí, pero es que hay una... Sí, pero ocurre lo siguiente. Mira, si tú tienes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, vamos a esto en las tarifas, no, vale, que sí, que en las tarifas eléctricas se entiende muy bien. Mira, aquí se entiende muy bien, mira. Estas son las domésticas, ¿no? Que tú puedes poner discriminación horaria, o esta que no tiene discriminación horaria, ¿vale? Estas son las de discriminación horaria. Pero si tú luego te vas a un consumo importante, que estás aquí, tú puedes tener una contratación aquí en 3 periodos, o puedes tener una contratación en 6 periodos, donde los precios son notablemente inferiores al de 3 periodos. Y tú puedes decirle a tu compañía, porque tú tienes tu transformador, no, mire, yo quiero contratar en 6 periodos. ¿Por qué? Porque sé que con que tenga una de las potencias
en 450 kilovatios, el resto puede tenerla lo que sea. Y entonces dice, vale, ¿cuándo trabajo yo más? Pues imaginemos, ¿no? Pues durante el día, porque por el turno de noche trabaja un poco. Pues yo me busco lo que se hace que al periodo 6, que es el más barato, le pones 450. Y al resto de periodo le pones lo que de verdad de potencia necesitas. Haces un estudio con tus curvas de carga, que ahora lo vamos a ver, y dices, vale, pues yo para este tipo de periodos necesito X potencia. Y eso pues se hace con una hoja de cálculo que tiene una herramienta que se llama Solver, que incluso te dice, oye, te merece la pena pagar excesos de potencia, pero te ahorras porque contratas menos de potencia. O sea, si tú contratas 150 kilovatios, tu suministradora, si necesitas 180, no te va a decir que no te la suministra, pero te cobra el exceso de potencia. Te lo cobra. Pero tú, en el final del año, dices, bueno, pues yo he pagado tanto de exceso de potencia, pero me he ahorrado cuánto en potencia contratada. Entonces, tú tiras a la baja con la potencia contratada y dices, bueno, pues, como las multas de velocidad, ¿no? Y dices, bueno, yo es que quiero llegar y necesito correr, sí. Manuel, sería, a ver si te he entendido, sería, por ejemplo, como un contrato móvil, del teléfono móvil, cuando tú pagas 20 euros al mes, o si lo pagas lo que gastas. Claro. ¿No? Tú pagas 20 euros al mes, Claro. gastes lo que gastes. O sea, Sin embargo, si pagas por lo que gastas, puedes no llegar. Exacto. Es que, mira, llegaremos porque es que esa hoja de cálculo, cualquier técnico que se dedique a esto la tiene, porque además salió en la revista del colegio de... en la revista Ingeniería Técnica, la revista Técnica Industrial, que es una revista que edita la Confederación de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, el COGITI. Entonces salió la revista y explicaron allí el cómo se hace la hoja de cálculo, y cualquiera cogió la Excel, y le metió la fórmula y ya está. Entonces tú metes, por un lado tienes los días, los festivos, tal, no sé qué, de cada año, y sabes en qué periodo estás trabajando, porque esto depende, ahora lo vamos a ver, ¿no? O sea, el periodo 1 depende de la hora y del día. Por ejemplo, un festivo siempre es periodo 6, es el más barato. La noche es periodo 6. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver, y eso te lo hace la hoja de cálculo. Le das al Solver, Nacho creo que lo habrá utilizado, sabe cómo va, entonces hace un recálculo que lo que va buscando es que sea el mínimo minimorum. Entonces te dice, pues, vale, sabemos que uno tienes que meterle a 450 kilovatios. Un periodo, pues el más barato. Porque yo pago por potencia. Y ahora ya te dice, pues para el 1, 120. Para el 2, 130. Para el 4, 220. Y tú le vas al señor de Iberdrola, Naturgy, la comercializadora que sea, le dices, mire, yo quiero contratar esto. Oiga, quiero contratar esto, y ya está. Y mire, y es que además le he preguntado a aquel, y a aquel, y a aquel, y a aquel. Así que me paso usted una oferta, y cuando yo me estudie las 10 ofertas que tengo, pues ya hablo con usted. Bueno, así se funciona, así de agresivos somos, porque ellos es que también vienen disparando a la yugular. Vale, pues seguimos. Se ha quedado bloqueado. Perdonad, pero el ordenador se ha quedado pillado. Pero pillado entero, Mira, con el ratón. Sí, pero es que no hace ni escape. Vamos a ver si cerrando aquí quiere volver. Ay, señor. Entonces, ¿quieres decir que es más barato poner a Gias un día festivo que uno normal? Si tú tienes discriminación horaria, sí. Sí. Si tú, esto es un bonus track que yo os quiero contar, que nosotros, donde yo vivo, la lavadora, lo habitual es ponerla el sábado y el domingo, cuantas quieras.
Porque tenemos contratación en discriminación horaria. Perdona Manuel, pero yo también tengo discriminación horaria Sí. y la pongo todos los días de la semana. Sí. A ver, puedes Hasta poner ahora, cuando quieras, hasta pero las para 13 horas. tener el ahorro, exacto. Hasta las 13 Dependiendo horas si en es invierno y hasta las 12 en a las 12 verano. en verano, efectivamente. Tú te tienes que ser positivo. Y yo. Nosotros tenemos un temporizador, el relojcito que enchufas a la Sí, caldera. pero perdona, mi pregunta es, porque yo no sé si te he entendido bien o no. Yo tengo discriminación horaria, pero yo creo que te he entendido que tú puedes contratar los 450 determinadas horas a la semana. No. A ver, esto es en plan industrial. Ya de por sí hay una reglamentación que te dice, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito más adelante si esto quiere ir, que tampoco va. No estará apagado, Manuel. A ver si es que se ha apagado solo o lo ha apagado No se ha apagado sin sin querer. querer. Vamos a ver. Ha faltado para cambiar de ratón. Ahora, ya quiere ir. Carmen, Yo creo que es igual. Da igual, pero yo no datos. Bueno, esto es, a ver, contexto. Ya por reglamentación se dice, para el caso de los 3 periodos, qué días y a qué horas es periodo 1, periodo 2 y periodo 3, que es pico, normal y valle. Y para los 6 periodos se dice qué día de cada año es y a qué horas, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6. Ahora vamos a ver una tabla. Vale, entonces, acordarse que nosotros íbamos buscando estas cosas. ¿Cuántos kilovatios consumimos? ¿Cuál es nuestro coste? Pues al año de gas, tantos kilovatios hora, de electricidad, tantos kilovatios hora, que nos ha costado este dinerito, y este euro kilovatio hora es nuestro indicador. O sea, porque sobre esa cantidad, o sea, nosotros gastaremos lo que tengamos que gastar, pero lo que queremos saber es a cuánto nos sale el kilo, en este caso vatio hora. Y aquí pues nos podemos dar cuenta de que cambia mucho, como no puede ser de otra manera, la electricidad en cuanto a consumo, pues tenemos un porcentaje bastante menor, pero mirad aquí en el coste qué porcentaje supone. O sea, que nos, ¿por qué? Porque los kilovatios de electricidad son mucho más caros que los kilovatios de gas. Aquí se puede ver. Esto sí es importante. Cuando tú hablas de, se maneja uno en céntimos de euro. Para no andar 0,0, nos manejamos en es la unidad, céntimo de euro kilovatio hora. Vale, ya estamos recopilando datos. Pues nos hacen falta herramientas para recopilar datos. Necesitamos pues una serie de medidores que algunos estarán, ¿no? Entonces, los que sí están son los contadores de compañía, y algunos submedidores que podamos encontrarnos en la planta. O sea, nosotros ya nos han contratado y estamos allí en la fábrica, ya haciendo cosas. Nos hacen falta planos, nos hacen falta los esquemas de principio, que nos dicen para dónde va cada una de las, por ejemplo, canalizaciones de fluidos calientes. Esto es lo que es un esquema de principio. Nos hacen falta los unifilares para saber qué cuadros tenemos, cómo tenemos las líneas. Otra serie de datos que podemos ir recopilando, que aquí pues tenemos una tabla donde, bueno, pues ya hemos contemplado aquí 1 año, 2, 3 años y vemos cómo nos va evolucionando nuestro consumo específico. Aquí cuando habla de consumo específico es porque consumo referido a una unidad de producción. O sea, si por ejemplo nosotros estamos fabricando baldosas, pues tú dices consumo de kilovatios hora por metro cuadrado de baldosa. Si estuvieras fabricando magdalenas, pues consumo por cada 1000 magdalenas. Eso es consumo específico. Vale, el trabajo de campo, pues como todo lo tenemos que planificar, nos vamos a encontrar con tecnologías horizontales, el aire comprimido, la aspiración, la iluminación, los procesos productivos. Aquí se nos va a ir mucho, que es en el acondicionamiento térmico, que contempla la refrigeración, la calefacción y la ventilación. Tenemos que analizar la envolvente, que para saber nosotros en el edificio que estamos, cómo se nos transmite la temperatura, el calor,
de dentro a fuera y de fuera a dentro, los sistemas de bombeo de agua si los hubiere. Entonces, pues una cosa que es importantísima es tener estos analizadores de redes, que son pinzas amperimétricas. Esta es para que tú vayas a una fase, o incluso esta que ya te da las 3 fases. Con el analizador de redes, pues tú vas a saber qué corriente, qué potencia, qué energía en definitiva, porque, vamos, la potencia por el tiempo es la energía. El factor de potencia, porque aquí vamos a saber cuánta reactiva. Carmen, ¿te pasa algo? Es que como estás con los ojos cerrados, ¿no? ¿Estás No bien? sé, ¿Estás ¿te duele bien? la cabeza o algo? Un poquito, pero es igual, no pasa nada. Bien, a ver, no quiero cometer el error de tapar. El factor de potencia. Esto es importante. Hay que saber que nosotros tenemos una energía que consumimos, ¿no? Pues aquí tenemos la energía reactiva y aquí tenemos nuestra energía activa. Este ángulo que todos lo conocen así, pues nosotros es, o sea, el factor de potencia no es otra cosa que el coseno de phi. Que cuanto más largo sea, más grande sea, es porque este ángulo es más pequeño. Y al ser este ángulo más pequeño es porque consumimos poca energía reactiva. La energía reactiva la vamos a poder solucionar con baterías de condensadores. Medidores de pulsos para los contadores de gas, también para los fluidos térmicos, una cámara termográfica donde aquí, por ejemplo, esto es una puerta que, pues, de un horno, por ejemplo, y aquí pues vamos a poder ver por dónde tenemos las fugas de calor, que nos va a decir si la puerta es aislante o no, si de verdad aísla, o sea, o se ha ido deteriorando con el tiempo, y decir, vamos a comprar una puerta nueva. Vamos a poder ver en los cuadros eléctricos donde tenemos fugas de calor, que lo que nos está diciendo es que tenemos malos contactos en el cuadro. Un luxómetro, esto es muy importante también. En los edificios, el código técnico viene a regular una cosa que se conoce como el valor de eficiencia energética de iluminación, que no es otra cosa, así a grandes rasgos, para que se entienda que es más o menos la potencia que tenemos instalada referida a 100 lux. Eso, y además viene todo encadenado, o sea, la normativa que compete a los puestos de trabajo en cuanto a riesgos laborales, pues va de la manita del código técnico y viceversa. O sea, ¿tú para qué quieres tener en un edificio de almacenes 300 o 400 luxes, cuando a lo mejor te está diciendo que te va a dar aquí? Pues si te dice que tú tienes que tener un valor de eficiencia energética de entre 1,5 y 2,5, pues es tontería que tengas un 4. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe. Entonces tú ajustas esos cálculos, tú vas con tu lusómetro y tomas los datos de tus luces y dices, pues señores, aquí sobran fluorescentes o sobran lámparas. Entonces haces un reestudio, hay programas de aplicaciones que tú enganchas con el plugin de Philips o con el plugin de General Electric y te hace una distribución en planta según la luminaria que elijas. Se llama Dialux el programita. Dibujas allí tu planta de esto, por ejemplo, esto mismo. Bueno, pues aquí vamos a elegir que queremos una iluminación de 300 lux. Y tú le pones los metros cuadrados, le dices incluso pues, de qué color están pintadas las paredes, de qué color es el suelo, de qué color es el techo, y dices, pues yo quiero poner unos fluorescentes de barato electrónico, tal, no sé qué, de esto. Y entonces te dice, pues usted necesita, aquí por ejemplo, pues hay, digamos, 3 filas con 3, pues a lo mejor te dice, pues mire, con 2 filas de 2, usando este, y en esta posición, tiene usted los 300 luz. Sí. ¿Se tiene en cuenta el día o noche? Claro. O sea, se tiene en cuenta si es cerrado o es abierto. Se tiene en cuenta, evidentemente. Incluso, fíjate, si se tiene en cuenta que una de las cosas, en edificios como este, hay en los pasillos lo que son detectores de presencia, de forma tal que las luces se encienden automáticamente cuando detectan el paso de una persona. En la Universidad de Jaén hace mucho tiempo que están los detectores de presencia.
en este edificio o en un hospital, bueno, en un hospital no porque hay mucho tránsito, pero en un edificio de unas aulas o de uso administrativo y tal, pues, y que es un edificio grande y que tienes allí 4 o 5 plantas, pues igual que el baño de un restaurante o de una cafetería que se enciende cuando entras, pues tú vas por el pasillo y se te iluminan 2 o 3 luminarias, y cuando pues se te van iluminando progresivamente y se te van apagando las de atrás, según los detectores de presencia. Y allí nadie se deja las luces encendidas, si es posible. Vale, esto es para medir la temperatura, esto es un termohigrómetro que nos da pues las medidas de humedad relativa del aire y de temperatura, los termómetros de infrarrojos o los famosos termómetros de varilla, que es un termómetro de contacto físico. Tú tienes ahí, por ejemplo, se está amasando, no sé, claras de huevo, ¿no? Y dices, pues la temperatura ideal para las claras de huevo son 18 grados. Vale, estupendo. Pues oye, no, mira que estamos en 21. Pues aquí habrá que refrigerar por algún sitio. Analizadores de gases. También, ¿por qué? Porque nosotros, según sean nuestros gases de combustión, tenemos la posibilidad de recuperar calor. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se conoce que es la entalpía. O sea, tú tienes un salto de entalpía, una diferencia de entalpía, que no es otra cosa. Tú tienes unos gases que se están moviendo y tienen un volumen, ¿no? Pues esta diferencia de entalpía es el calor específico a volumen constante por la diferencia de presiones. Entonces, con este salto de entalpía, la entalpía es trabajo. Cuando hay diferencia de entalpía que se produce en los gases, tú tienes oportunidad de incorporar trabajo a tu proceso y tienes la oportunidad de recuperar calor. Claro, necesitas saber la composición de los gases y a qué presión está. Y entonces, esa es la formulita, que es muy sencilla. Hay un volumen constante, calor específico, volumen constante por diferencia de presiones. Vale. Bueno, una cosa, perdonadme. Aquí nosotros vamos a saber también en qué niveles de emisiones estamos, porque en nuestra auditoría medioambiental nos pueden decir, o sea, tú tienes una caldera de gas y según estén tus quemadores, tú tienes que pasar una revisión y te llega, no sé, aquí supongo que será la Consejería de Energía, y te revisan tu caldera y te dice, y te van y te miden dice, oiga, usted tiene un problema aquí en el quemador. Usted está contaminando más de lo que debe. Y supongo que lo primero que te dirán es soluciónelo, que volvemos. Y oiga, que no ha hecho usted nada, bueno, pues ahora le sancionamos, ¿no? Un anemómetro, medimos las velocidades de aire porque vamos a saber los regímenes de evacuación de aires que necesitemos o de impulsión de aire que necesitemos. Siguiendo con el trabajo de campo, pues nos pueden valer fichas de datos que nos van tomando los operarios, los encargados, los jefes de equipo. Aquí hay otra muestra, también en este caso es de los compresores. Tú tienes que saber en qué régimen están trabajando tus compresores. Esto es, por ejemplo, para la iluminación, que tú vas sabiendo pues cuántas luminarias tienes y está por cada uno de los espacios. Aquí llegamos a las curvas de carga, las famosas curvas de carga que nos va a decir qué potencia nosotros queremos contratar. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con esto, que tenemos aquí unos picos de potencia. Y rápidamente vas a saber decir, bueno, es que claro, tengo estos picos de potencia porque yo en el mismo momento arranco 1, 2, 3, 4, 5 motores. Pues yo le digo al señor encargado de electricidad, oiga, pongamos usted un sistema de enclavamiento para que los motores arranquen cada 15 minutos, porque a mí me miden la potencia cada 15 minutos. Nosotros lo vamos a organizar para que si este motor es de X caballos, un caballo son 736 vatios. CV son 736 vatios. Motor de 2 caballos, de 20, de 30. Pues allí en el mismo cuadro de los motores hace un sistema de enclavamiento temporizado y uno te arranca
hay cuarto, otro y media, otro hay y de cara, y entonces esto. Esto en el caso del gas, también pues bueno saberlo. Tenemos que hacer, pues eso, los registros para ver los picos, como se ha podido ver, si hay consumos improductivos, residuales, y con eso vamos a poder entrar en los, digamos, en una estimación de consumo. 45, 52, vale, me quedan 7 diapositivas, más o menos vamos a llegar. Aquí ya estamos analizando nuestros datos, entonces vemos aquí, en este caso, pues en este horno tenemos este consumo, en este horno tenemos este, aquí un reparto de diferentes secciones, aquí tenemos el global de los edificios, está referido en tantos por cientos anuales. Todo esto es un trabajo que los técnicos tienen que hacer, que luego se lo tienen que mostrar a la dirección, es decir, por aquí, por allá. Cuando analizamos, volvemos a ver la puerta, es decir, oiga, esta puerta yo diría que está para cambiar, Estos cuadros, como que aquí tendría usted que a lo mejor comprar unos cuantos metros de cable, ¿no? ¿Cuánto hace que no renueva usted los cables de ese cuadro? Ah, pues mire. Aquí, pues vemos que también en el acondicionamiento de espacios, pues nosotros a lo mejor tenemos un termohigrómetro colocado aquí, y resulta que aquí es donde tenemos el aparato de climatización y tal, no sé qué, y claro, pues ¿qué ocurre? Que aquí en lugar de haber un pasillo, pues resulta que está la calle. No, oiga, pues ponga el termohigrómetro aquí. O sea, de dónde tengas tú la medición va a depender mucho de que tu aparato se ponga en marcha a unas horas u otras. O sea, hay que usar un poco la cabeza para... Entonces aquí, pues se dieron cuenta de decir, bueno, es que nosotros estamos tomando medición en un sitio, ahora tomamos el otro, y vemos cómo evoluciona nuestro régimen de funcionamiento. Aquí igual, en el caso del alumbrado, aquí, ¿de qué se están dando cuenta? Pues que tienen, digamos, la posibilidad de instalar un sistema de ventilación, digo, de iluminación natural en la cubierta, que no lo están teniendo en cuenta, y claro, no tienen consumo a estas horas. Aquí creo que se ve, ¿no? Es las 13 horas, ¿no? Las 7, las 13, claro, a mediodía es de día. Pues ponen un sistema para que un detector de flujo luminoso dice, bueno, pues ya tenemos tanta iluminación porque nos viene de la calle, pues esto coge, se apaga. No tiene que, oye Pepe, ¿te has acordado de apagar las luces? No, mire, no hace falta que Pepe se acuerde de apagar las luces. Es que hay un aparatito que las enciende y las apaga cuando el nivel de iluminación, el flujo luminoso es tanto, que eso lo hemos dicho nosotros, que sabemos que con eso que fuimos con un luxómetro hay tantos luxes y que cumplimos el valor de eficiencia energética de iluminación. Al siguiente. Analizamos la facturación, porque esto siempre hay que recordar. Nosotros tenemos que saber a cómo nos cuesta el kilovatio de gas y el kilovatio de electricidad. Kilovatio hora, tenemos que saberlo, porque siempre se podrá actuar, siempre. Aquí ya estamos identificando las propuestas de ahorro. Nuestros índices van a ser qué porcentaje me voy a ahorrar. Este porcentaje en kilovatios año es eficiencia energética. Yo al final consumo menos energía realizando los mismos procesos. Un proceso no es ni más eficaz ni menos eficaz. O es eficaz o no es eficaz. O es útil o es inútil. O sirve o no sirve. Pero un proceso puede ser más eficiente o menos eficiente. Yo oigo a mucha gente que dice, es que esto es muy eficaz. Oiga, o es eficaz o no es. O sirve o no sirve. Luego ya será más eficiente o menos. Vamos a buscar qué porcentaje de ahorro tenemos, vamos a buscar nuestro periodo de amortización y también vamos a saber cuántas toneladas al año de CO2 estamos dejando de emitir a la atmósfera. Que se lo vamos a decir a la dirección técnica del centro y empezamos a clasificar las medidas de ahorro. Ya estamos en las MAES, ¿no? Propuestas de mejora. Hacemos unas propuestas según los sistemas afectados, ¿no? En los suministros eléctricos, energéticos, en las tecnologías horizontales,
tecnología, el ejemplo siempre es donde hay compresores. Según tú tengas tu instalación de aire comprimido, pues tú vas y la tengas funcionando de una manera u otra, pues a lo mejor tienes un compresor allí de 80 caballos, y si tú le regulas bien aquello, pues a lo mejor resulta que tú con un compresor de 50 caballos y que hace 7 años que estás pensando en cambiarlo, pues si no te dice nadie nada, tú vas y compras otra vez otro compresor de 80. No, oiga, mire, usted hágalo de esta manera, que con uno de 50 le vale. Entonces, cuando estamos aquí identificando, lo primero que vamos a hacer es las que tengan, digamos, inversiones relativamente pequeñas. Hay unas que se hacen que no cuestan nada, que es cambiar las cosas de sitio. En tu sistema organizativo, en tu sistema de procesos, en lugar de tener aquí no sé qué elemento, lo tienes allí y sabes que ahorras, muy torpe eres si no lo cambias. Entonces, en las inversiones pequeñas, pues la iluminación, llevártela a tecnología LED, mejorar tus aislamientos, ver si puedes instalar recuperación de calor y los sistemas de distribución. Luego ya te puedes ir a largo plazo, que son inversiones grandes, donde vas a tener que analizar, según tu inversión, lo típico en un estudio económico y financiero. Para que sea económico, tu valor actual neto tiene que ser mayor que tu inversión de capital propio, o sea, el dinero que tú pones. Y tu tasa interna de reposición tiene que ser mayor que el interés al que has pedido el préstamo. Si a usted le han dado un préstamo al 3,5 y esto se hace también con una hoja de cálculo, y aquí te sale un 8, tu proyecto financieramente es factible. Si tú pones 20.000 euros y el valor actual neto, que tu inversión es a 25 años, te sale 43.000 euros, empieza. Bueno, no sé si vamos acabando. Esto es lo que os he contado de los periodos de electricidad. Esto es en el caso de una industria cerámica, pues siempre la contratación, el aire comprimido, las recuperaciones de calor, las aspiraciones, que estas aspiraciones, tú pones una regulación automática que lo único que tienes que hacer es unos variadores de frecuencia y actuar con unos traductores de presión. Si termino, aquí te das cuenta de dónde tienes los picos, que ya lo hemos visto. Esta es la estructura de la norma, que es lo típico de cualquier sitio: una introducción, un objeto, una normativa, una metodología, unos datos generales, que están segmentados así, tus datos energéticos, las mediciones que has realizado. Esto es un poco el resumen de todo lo que hemos ido viendo. Elaboramos nuestro informe, tenemos unos anexos, que este anexo es el inventario que hicimos, la metodología, los registros, la optimización. Y entonces nos vemos en un escenario de decir, bueno, pues yo estaría por aquí, y cuando aquí ya empiezo con mis MAES, vuelvo a estar en una... O sea, yo me doy cuenta de que estoy yo aquí, que mis rendimientos se incrementan, y que, bueno, pues que de alguna manera, como yo no pare esto sube. Pues mire, no solamente es que me lo pongo así, sino que a lo mejor tengo hasta la oportunidad de bajarlo. Los casos prácticos, bueno, pues esto es una industria cerámica donde se optimizaron los términos fijos contratados mediante negociación del precio de suministro de gas y electricidad. Se detectaron irregularidades en la facturación, en la tramitación y la gestión de impuestos especiales. El retorno de inversión fue prácticamente inmediato, porque fue ir allí a decirle a los señores de la factura que oiga, que nosotros queremos comprar más barato y que sabemos que nos puede vender más barato. Y ahora, bueno, pues casi 500.000 euros. También en eficiencia energética, pues se hicieron unas medidas sin inversión, un 20%, un 50% de pequeña inversión y otra a medio plazo, y bueno, se vio que un 98% del ahorro planificado se cumplió y el retorno era inferior a un año. En un centro hospitalario
pues aquí lo que se actuó fue, tenía ese, digamos, 1.200.000 euros de consumo, se hizo primero la auditoría energética, se entró dentro de, o sea, se contrató la gestión de la eficiencia energética y bueno, pues querían también lo de las ofertas, ¿no? Bueno, pues viendo todo esto y viendo cuál era el retorno, ya fue que decidieron, además, contratar un sistema de gestión de la energía. Y muchas gracias.